La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. El Camino Real es una ruta histórica creada por soldados y misioneros españoles. Servía para comunicar entre sí los presidios, que es como llamaban a los fuertes militares, las misiones y los pueblos que se iban fundando. De aquellos polvos vienen las ciudades de San Diego, Los Ángeles o San Francisco. Siguiendo la ruta de los colonizadores, vamos a recorrer la costa y la historia de California. 1000 kilómetros en los que nos cruzaremos con frailes, viñedos, indios, bosques de secuoyas, mexicanos, buscadores de oro, millonarios, estrellas de cine, vengadores, casas encantadas, escritores malditos, pioneros del oeste y tipos duros sedientos de sangre y gloria. Un recorrido lleno de magia, de cine y de sorpresas. Hoy se sube a la historia con nosotros Fernando Gil, actor todoterreno, estrella de la tele, galán de cine, figura del teatro, macho alfa, príncipe azul y cuando le dejan dramaturgo. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, ¿qué de Muchas cosas? gracias, estamos de buen año. Sí, estás que no paras ¿Qué de últimamente, ¿no? cosas? Sí, ahora a punto de estrenar el 20 de noviembre en el Teatro Pavón, El jefe del jefe, que es una versión que he hecho con Ricardo Hornos, que es el director, un director argentino que ha ganado 5 Tonys nada menos allí, con una versión del musical Company, que se hizo aquí también. Y vamos a hacer El jefe del jefe, que es una versión de la película de Lars von Trier, que es una comedia divertidísima sobre un enredo de una empresa que hay un tipo que no se atreve a ser el jefe, entonces se contrata a un actor y se lía la de Dios ahí. Es muy divertidísima. Y ahí también te han dejado ser dramaturgo, ¿no? Dramaturgo, ¿Qué hago la versión con Ricardo Hornos y la protagonizo también. Yo soy el jefe del jefe. Tú eres el jefe del jefe. Bueno. También a punto de estrenar la tercera temporada de Machos Alfa. Vamos a hacer la cuarta, que nos han hecho ese regalo ya antes de verano incluso. Tenemos nueva temporada de Macho Alfa y estás rodando, ¿no? Sí. Con Juanma Bajo Ulloa. Juanma Bajo Ulloa en Vitoria, un thriller increíble que se llama El Mal. El mal, madre Y mía, es la qué leche. miedito. Estás on fire, hago on un fire. personaje además que es completamente diferente a todo lo que he hecho en mi vida. Juanma, que somos amigos de hace un tiempo, me dijo: te voy a poner un personaje que te vas a tener que esforzar de verdad. Vas a tener que trabajar. Pues sí, porque va a la contra totalmente de lo que normalmente me dan. Qué bueno, qué Wow. bueno. Pues tenemos muchas ganas de verlo. Hombre. También tenemos muchas ganas de ver contigo California, así que ese es el plan. Una ruta por el Camino Real de California. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Empezamos la ruta en San Diego, la ciudad más al sur de California, pegadita a México. Si te descuidas, cruzas un semáforo y te plantas en Tijuana. Ole. Esto está fatal, ¿no? San Diego tiene un clima casi perfecto todo el año. Es un torrente de luz y ambiente casi tropical de cielos azules y kilómetros de playas. Un mundo ideal que parece estar siempre de vacaciones, un poco como todo California. Sí. San Diego invita a tumbarte en la playa, a comer tacos de pescado o a pasear la ciudad tranquilamente. Y de propina, tiene fama de ser la ciudad más elegante de Estados Unidos. Bueno, pues os llevo por el Old Town, que es un parque histórico que nos permite conocer los orígenes de San Diego. Aquí nació California. Aquí, ¿no? En Aquí. el Old Town. Aquí. Wow. En tiempos de Carlos III, los franceses de Luisiana y los ingleses de la costa este andaban haciendo de las suyas, acechando al galeón de Manila y tocando las narices a la monarquía española, porque había tomado posesión de toda la costa del Pacífico. Porque yo lo valgo, oiga. Pero tenía California bastante dejada de la mano de Dios. Claro. Y encima apareció una nueva amenaza, los rusos. Toma ya. Sí. El Putin de la época. Ay, sí. Un señor que se llamaba Vitus Bering había descubierto un paso entre Rusia y Alaska. Y oye, le puso su nombre, Estrecho de Bering. Ah, mira, Este mira. nos suena. Y empezó a forrarse el lomo con el comercio de pieles y la grasa de foca. A lo tonto, Bering y su expedición fueron avanzando desde Alaska hacia el sur, ganando territorios para la madre Rusia.
Cualquier español de bien se dará cuenta enseguida de que si no queremos que los rusos nos coman por las patas, es fundamental seguir colonizando las costas de lo que entonces se llamaba Alta California. Claro, habrá que ocupar. Grasa de foca en todos los sitios, que es muy rica en omega 3. Este lugar, para hacernos una idea, coincide con la California de Estados Unidos. La Alta California. Sí, eso es. Para ello, Carlos III puso a Bernardo de Gálvez de visitador general. Un visitador era un señor elegido, así como a dedo, por el rey para llevar a cabo una misión concreta en los virreinatos. El visitador mandaba más que el mismísimo virrey, y eso era mucho poder. Pues sí. Gálvez visitó Nueva España, que era un territorio enorme que comprendía casi todo México y todo el sur de los Estados Unidos, a saber, Florida, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y California. ¿Alguien da más? No, la verdad es que es una pasada. Fijaos, ¿eh? Y todo eso era español de España. Español. Qué perdida más grande. La visita de Gálvez duró un par de años. Le dio tiempo, entre otras muchas cosas, a organizar la ocupación de la Alta California. La idea era establecer a lo largo de la frontera una línea de fuertes, a unos 160 kilómetros de distancia unos de otros. Fijaos qué específico, ¿eh? Puso la tarea militar en manos de Gaspar de Portolá, al que nombró gobernador. Y para lo de cristianizar se apuntó un señor de Mallorca que se llamaba Junípero Serra. Anda, mira. Junípero. Junípero, un pez gordo de los franciscanos. Tenía 56 años, o sea que ya era un poco viejuno para los estándares de la época. Pues sí. Y él había venido a América a levantar misiones y a evangelizar, mucho evangelizar y muy evangelizar. ¿Eh? Como si no hubiera un mañana, Pues oiga. claro que sí. Junípero tenía empuje, talento de sobra para organizar, así que Gálvez lo vio y le puso de presidente para las misiones. Eran un dream team. Juntos, Gálvez, Portolá y Junípero eran, pues eso, el trío la. Diseñaron un plan para fundar una línea de misiones en California. Iba desde San Diego hasta San Francisco, que es lo que hoy vamos a visitar. Sí, vamos a seguir toda esa costa. Esa costa. Mi culpa por mi culpa y por mi santa culpa. Pues así empezó la aventura alto-californiana del Imperio Español. Llámalo colonización, evangelización o conquista, ya según gustos. Sea lo que sea, gracias a Gálvez, a Portolá y a Junípero, la Alta California, oye, que nunca volvió a ser lo mismo. Portolá y Junípero, el dúo California, se pusieron en marcha desde la costa de la Baja California a pie, con unos cuantos militares, un puñado de franciscanos y 18 indios acristianados de la Baja California. 18. La California mexicana. Entre militares y civiles salieron más de 70 personas y unos 250 animales. Wow. Vacas, cerdos, burros y caballos. Grasa de foca no. Eso eran los rusos, los que estaban ahí con el negociete de las Quitaron focas. ahí ¿no? las focas y dijeron, aquí hay vacas y paella. Bueno, pues esta gente recorrió 1.100 kilómetros siguiendo la costa del Pacífico, evangelizando por el camino todo lo que podía. Los indios que encontraban no conocían la agricultura, ni la cerámica, ni la rueda, ni la escritura, ni los metales. Nada. Comían lo primero que pillaban: frutas, raíces, bellotas, y si tenían suerte, Poco, ¿eh? un alce, un conejo, un pez que pescaban. Bueno, podríamos decir, sin ánimo de ofender, que vivían en la Edad de Piedra. Otra cosa es que fueran felices o no, o que necesitasen o no a los españoles, nuestra religión y nuestra agricultura. Claro que lo necesitaban, era lo justo lo que les venía bien. Claro que sí. Bueno, Estaban pidiendo. si escuchasteis la ruta por la historia del trabajo, recordaréis que la agricultura no era tan buena como la pintan. Trajo consigo un trabajo físico agotador, un cambio de dieta malísimo y nuevas enfermedades. En California pasó algo parecido, a lo que se suma que los españoles trajimos la viruela o el sarampión. También que lo tampoco necesitaban. También También eso estaban les vino esperándolo. estupendamente. Bueno, respecto a la ganadería, aquí se convirtió en un negociazo. Al final del periodo español había más de 350.000 vacas en California. Wow. Los cultivos y los rebaños invadieron el territorio de los indios, porque todas esas vacas había que meterlas en alguna A ver parte. cómo las movemos. Así que desplazaron a los indios, los dejaron sin lugares para cazar, para recolectar o para vivir como siempre habían vivido. Y es probable que la llegada de los españoles a California replique de alguna manera el avance del Neolítico y cómo afectó a los cazadores-recolectores. Pero bueno, por ahora vamos a ver si llegamos a San Diego y ya seguimos con estos speeches. Lo primero que hicieron los españoles nada más llegar a San Diego fue levantar el Presidio Real de San Diego de Alcalá. No era una cárcel, era como llamaban entonces a los campamentos militares. Para ello, primero trazaron una plaza cuadrada y aquí dentro los propios soldados construyeron el cuartel como buenamente podían. Así, con sus manos. Con sus ahí, ¿no? manitas. Sí, claro. Rodearon todo el perímetro con una valla de madera que andando el tiempo fue de adobe y más tarde de piedra. Casi en paralelo los frailes, a la buena de Dios, levantaron la iglesia.
El estilo sencillo, austero y de adobe y cal marcó desde entonces la arquitectura de California. Sí. Para ello, Junípero plantó una cruz enorme que se viera bien. Ay, que se viera. Aquí cantó misa solemne y así quedó fundada la misión de San Diego, su primera misión, la primera misión franciscana de la Alta California, uno de los hitos históricos nacionales de Estados Unidos. Oye, que dicho por ti parece mucho más hito. Más ¿eh? hito. Con ese Es que es bozarrón, muy hito, vamos, muy hito. sí, sí. De esta semilla nació un poblado que mucho más tarde se convirtió en la ciudad de San Diego, la segunda ciudad más grande del estado de California. La misión de San Diego de Alcalá que vemos hoy es la versión 2.0 de la que se fundó al lado del presidio. Junípero la trasladó 11 kilómetros río arriba. Decía que era para estar más cerca del agua, Sí. pero en realidad era para alejarse de los soldados. No. Sí, sí, sí. Frailes y militares estaban todo el día a la gresca. Se llevaban fatal, agotados de pelearse. Los franciscanos pensaban que los soldados eran pues una mala influencia para los indios. Y los soldados pensaban que los franciscanos eran unos pinchaglobos. Pues sí. Que no les dejaban hacer tiro al indio, ni pecar con las indias, ni nada. De verdad, Oye, es que como son los franciscanos. Nada. Metiendo la moral por Ahí, medio. Por favor. Ay, ay. Total, que aunque sabían que venirse hasta aquí podría ser peligroso, los frailes preferían alejarse del presidio y de los militronchos. Sí. Cuando la misión cumplió 250 años, pusieron ahí una placa en la fachada para recordar que aquí empieza el camino real. Y nuestro camino. Nuestro camino. Y en la iglesia, junto al altar, está la tumba del padre Luis Jaime, el primer español al que se cargaron los indios en California. Hala. Pues si un aciago día, aprovechando que casi todos los cristianos de San Diego, frailes, indios y soldados, se habían ido a fundar una nueva misión, 600 indios rebeldes atacaron de madrugada, con nocturnidad y alevosía, la misión. Hola. La saquearon y la quemaron. Lo tenían fácil. Para defender la misión solo quedaban un cabo, 3 soldados, 2 herreros, un carpintero, un par de frailes y 2 niños. Menuda Pobrecitos truco. Claro, míos. se metieron tanto con los militares que al final no había quien les defendiera. Claro, Claro, les ¿verdad? dejaron solos. Claro. El padre Luis Jaime, al ver que entre los atacantes venían algunos de sus indios bautizados, salió hacia ellos con una cruz en la mano gritando: «Amad a Dios, hijos míos», que era como solían saludarse entre sí los cristianos. Saludito. Mientras el incendio iluminaba la noche cerrada, los rebeldes cogieron a Fray Luis, se lo llevaron al lado del río, lo acribillaron a flechazos, le rompieron todos los huesos y le destrozaron la cara a pedradas. Ay, La verdad es que Fray- pobre se Fray cebaron Luis. un poquito igual, ¿no? Pobre Se les Fray fue la Luis. mano. Hicieron papilla, literal. Sí, literal. Durante el ataque murieron además un soldado y el carpintero. Estos no tienen la tumba aquí, por lo que sea, ¿no? Los 8 supervivientes pasaron la noche parapetados en la cocina, 3 paredes sin techo, asediados por los indios. Resistieron más de 5 horas con el cabo disparando sin parar, gritando enloquecido contra los indios y jurando en arameo. Yo me imagino un poco como en estas Ay. películas de Vietnam que se vuelven locos disparando, ¿no? Los demás rezaban a la Virgen, lloraban a moco tendido o ayudaban como buenamente podían cargando los fusiles con las flechas sobrevolando sus Uy, qué cabezas. estrés. Madre Estamos hablando de una época muy anterior a la conquista del oeste. Ya fijaos lo que estaban aquí nuestros Claro. personajes viviendo, ¿no? Menos mal que al amanecer llegaron los indios amigos de las rancherías vecinas. ¿Rancherías? Las rancherías eran los poblados indios y detrás de ellos los soldados del presidio en modo séptimo de caballería muchos años antes de que se inventase. Entre unos y otros consiguieron hacer huir a los atacantes que dejaron la misión completamente devastada por el fuego. Detuvieron a 30 indios, 10 por cada muerto. Cuando les preguntaron por qué habían hecho esto, contestaron que querían vivir como antes. Claro. Y cuando Junípero se enteró del ataque, pidió clemencia para ellos. El propósito de nuestra presencia aquí y su única justificación, decía, es la salvación de los indios. Nuestra ley nos manda perdonar a nuestros enemigos. Procúrese no su muerte, sino su vida eterna. Qué bonito, pero no le hicieron caso. Vaya por Dios. Y ejecutaron a los 30. Ojo por 10 ojos, diente por 10 dientes. Madre mía. El barrio de Coronado, al otro lado de la bahía de San Diego, es el mejor lugar para refugiarse del bullicio de la ciudad. No, hombre. A finales del 19 era la zona chic para pasar el veranito en la costa oeste. Sí. La playa municipal de Coronado es una de las 10 mejores de Estados Unidos. Vale. No, mal no está la No, playa, no. ¿eh? Aquí podemos visitar el Hotel del Coronado, el DEL. Ah. Cuando se inauguró, a finales del 19, era el resort más grande del mundo. Conservaba la fachada victoriana original de madera y cal
que a lo mejor os suena. Sí, a mí me suena. ¿De qué me suena esto? Pues que aquí se rodó con faldas y a lo loco. Esa obra de arte de Billy Wilder, una de las comedias más divertidas, inteligentes y eternas. Verdad. Sí. La peli nos cuenta la historia de dos músicos en paro que se convierten en testigos de la masacre del día de San Valentín. Para huir de Al Capone, se disfrazan de mujeres, se unen a una orquesta femenina y ponen rumbo a Florida. En realidad vienen a California, al Del. Sí. Tony Curtis se enamora de Marilyn Monroe y Jack Lemmon conquista a Joe E. Brown, un ricachón solterón y miope. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, es verdad. Como dijo Wilder, las personas que no conocen este hermoso hotel no creerán que los escenarios son naturales. Es como si el pasado volviera a la vida. No se puede decir mejor, ¿no? Es verdad, Sí, que es que bien es- definido. Total. Al fondo de la bahía, sobre una colina, podemos ver el monumento a Cabrillo. Se levanta en honor a Juan Rodríguez Cabrillo, que era un navegante portugués al servicio de Carlos V. Fue el primer europeo que navegó por la costa de California y que pisó una bahía, oye, monísima. Un puerto muy bueno y seguro, al que bautizó como San Diego. Muy bien. Siguió rumbo norte, se peleó con los vientos en contra y dio media vuelta para pasar el invierno en San Diego. Es que los vientos en contra de esa zona del Pacífico Esto- eran... Ojo, cuidado. Frío pelón, claro. total. Y aquí, de la manera más tonta, Cabrillo se cayó. El pobre hombre se rompió un brazo. Con la herida gangrenada se marchó al barrio de los Eternos. Qué muerte más tonta. Madre mía. ¿Eh? Con lo que había batallado para morirse así. Con lo que había batallado. Bueno, los mapas de Cabrillo se guardaron en secreto y el interés por California pues decayó. Hasta que, 2 siglos después, Carlos III se empeñó en colonizarlo. En la historia en ruta por el Camino Real de California venimos a divertirnos a Disneyland. ¡Ole! El mítico, el original, el de toda la vida, la atracción turística más importante de la costa oeste. El primer parque de atracciones de Disney, que yo Oiga. he flipado con esto porque yo pensaba que era el de Orlando. ¿Tú Pues no, pensabas? este es el primero. Pues el primero es este. El sueño de un loco que empezó en los años 30 cuando Walt Disney llevó a sus hijas a un parque de atracciones, que ya lo sabía. Mientras las veía ahí dando vueltas en el tío vivo, se aburrió como una ostra y empezó a pensar a lo grande, como hacía siempre, en un parque en el que los adultos disfrutaran tanto como los niños. Era una idea tan novedosa que parecía un suicidio empresarial. Todo el mundo pensaba que Disney se había vuelto loco, lo mismo que le pasó cuando quiso hacer Blancanieves, que luego eso le salió muy bien lo de Blancanieves. Eso sí, bueno, pues con toda la pasta raudales que ganó con las películas, Disney diseñó el que iba a llamarse Mickey Mouse Park. Ah. Pidió un crédito multimillonario, compró un terreno de 65 hectáreas al sureste de Los Ángeles Hola. y ya en 1954 empezó a levantar su parque porque él lo tenía clarísimo. Clarísimo. La calle principal es una réplica de la calle mayor de Marceline, en Missouri, la ciudad que le vio nacer. Mandó construir una copia exacta de su casa. Puso las papeleras a 25 pasos de los puestos de perritos calientes, porque era la distancia que él tardaba en comerse uno. Buenísimo. Es buenísimo. Disney era, como escucháis, un perfeccionista. No le gustaban los esqueletos de Piratas del Caribe, la atracción que inspiró la película, y no al revés. Ah, mira. Así que consiguió que un hospital, con pocos escrúpulos, le vendiera pues unos esqueletos de verdad. Oh, no. Sí. Cuando muchos años después Disney consiguió crear esqueletos que dieran el pego, devolvió los de verdad a sus familias y pagó el entierro como Dios manda. Madre Joder, mía. qué locura. ¡Qué Madre locura! mía. 366 días después de empezar las obras, lo inauguró diciendo que era el lugar más feliz de la Tierra. Oye, tal vez, ¿eh? Nada más abrir las puertas, Walt Disney lloró al ver la reacción de la gente. Era una pasada. Hasta que llegó el desastre. Chon, 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 chon. El parque repartió unas 15.000 invitaciones y enseguida se vendieron las otras 5.000 que permitía el aforo. La mala noticia es que se colaron otras 15.000 personas. Madre mía. Unas con entradas falsas y otras saltando la valla con una escalera que había puesto un espabilado que cobraba $5 por cabeza. Los yankees me encantan porque tienen estas Sí, cosas sí. siempre. La avalancha de asistentes fue tan tremenda que casi se lía la mundial. Hubo una ola de calor que derretía el asfalto y dejaba los tacones de las señoritas pegados al suelo. Las fuentes de agua potable dejaron de funcionar. Ay, por Muchos Dios. pensaron que era una estrategia para vender sus refrescos. A los restaurantes se les acabó la comida. Normal. Hubo una fuga de gas que obligó a cerrar una atracción y algunas otras no funcionaban bien. Hubo tantos fallos que Disney se refería a aquel día como el Domingo Negro. Se derretía el claro. asfalto. Madre mía, qué locura. Cuánta gente ahí metida a foro completo, sin líneas de estas que
te puedes comprar para pasar la fila rápidamente. Sí, ¿no? los Express. Claro. Madre mía. A pesar de todo, el parque fue un completo éxito. Menos mal. Una ciudad de ensueño con calles siempre limpias, empleados alegres, cabalgatas diarias y fuegos artificiales en las noches de verano. Con la aventura de Indiana Jones, el castillo de la Bella Durmiente y los personajes de dibujos en carne y hueso. Fantasía, fantasía. Muchos actores empezaron aquí su carrera. Robin Williams fue guía en el crucero de la jungla. Ah. Michelle Pfeiffer fue Alicia en el País de las Maravillas. Anda. Hitchcock quiso rodar aquí, pero Walt se lo prohibió. Decía que Psicosis era una película asquerosa. Disneylandia es una experiencia mágica que hoy, pasado aquel domingo negro, recibe a más de 14 millones de turistas cada año. Me mareo al intentar echar las cuentas. Pues no me extraña, Vaya, madre mía. En la historia en ruta por el camino real llegamos a Los Ángeles, la capital mundial del cine. Siempre quise ir a LA. Edificios, lugares y personajes que hemos visto 1 millón de veces en pantalla grande. El cartel de Hollywood, el paseo de la fama con las huellas de pies y manos de las grandes estrellas, los coches de lujo, el paseo marítimo, Chinatown y Little Tokyo, la licra, el jazz, la alfombra roja de los Oscars, la visita a Universal Studios, Sunset Boulevard, Quentin Tarantino, Jim Morrison y las hermanas Williams, Melrose Place, Malibú y las estrellas que lo habitan, el Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, Beverly Hills, las luces de neón, el Dolby Theater, el Hotel California del disco de los Eagles, el estadio de los Lakers, los culturistas, la pagoda roja del Teatro Chino Grauman's, las autopistas, Rodeo Drive, Venice, los conciertos, las colinas, los Lebowski de la vida cotidiana, que existen de verdad, que los hemos visto, el arte, la arquitectura, la música, la moda, la vanguardia, los hippies de ayer y de hoy, Pasadena, la Sala Trovador y el Roxy, el Observatorio Griffith, los implantes, las palmeras en Contrapicado, las playas de Santa Mónica, donde termina la mítica Ruta 66, aunque decir mítico en Los Ángeles, como veis, es redundante porque toda la ciudad es purita mitología. Está la gente tomando notas de todo lo que hay que ver. De ciudad. Bueno, pues aunque sea difícil de creer, Los Ángeles tiene un downtown, un centro histórico. No. Sí, el pueblo State Historic Park. Lo llaman el pueblo, porque aquí se fundó el pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles de Porciúncula. Todo eso, Por ¿no? Dios, ¿qué nombre es este? Bueno, pues lo de Porciúncula viene de una capillita que había cerca de Asís, en la que a San Francisco le dio por morirse. En el pueblo encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. El mayor milagro de Nuestra Señora es que siga en pie. Pues sí, en esta ciudad, madre Sí. mía. Frente a ella hay una plaza cuadrada como mandaban los cánones. Aquí encontramos una placa que dice que... El 4 de septiembre de 1781 llegaron a este lugar procedentes del Golfo de California 11 familias, 44 personas incluyendo niños, para fundar un pueblo que llegaría a convertirse en la ciudad de Los Ángeles. La fundación, ordenada por Carlos III de España, se llevó a cabo bajo la dirección del gobernador Felipe de Neve. Todo esto. A Carlos III le han puesto una estatua en la plaza, regalo del gobierno de España. A Carlos III le parecía que los presidios y las misiones no bastaban para quedarse con estas tierras. Había que traer colonos y para eso hacían falta poblaciones. Claro, y Claro. esta es una de ellas. A Felipe de Neve, el fundador, le han levantado una cruz que marca la entrada de Olvera Street, una calle coqueta llena de restaurantes mexicanos, un mercadillo de artesanía y las casas más antiguas de Los Ángeles, con su patio interior, su suelo de arena y su rollito andaluz. Pues mucho, ¿eh? También le han puesto una estatua con una placa que dice que Felipe de Neve eligió este lugar para fundar la ciudad. Aquí encontró agua, buena temperatura y tierra fértil. Y oye, esto prometía. Pues claro que sí. Claro. Otra placa recuerda que el capitán Francisco de Rivera dirigió la expedición que trajo a los primeros pobladores desde las provincias mexicanas de Sinaloa y Sonora. Por esta época nadie quería venir a California, todavía no había estallado la fiebre del oro, así que hubo que incentivar la cosa. A cada colono le regalaban una parcelita para hacerse la casa, 4 terrenos para cultivar y barra libre en el campo comunal para el pastoreo. A cambio, mal. no está nada mal. A cambio firmaban un contrato de permanencia, como en las compañías telefónicas. Se comprometían a quedarse aquí durante 10 años. Hola. Lloviera lo que lloviera. Lloviera lo que lloviera. A pesar de las ventajas, solo mordieron el anzuelo 44 colonos, los que hemos visto en esa placa. Madre Un mía. gaditano, un criollo de Chihuahua, 4 indios, 2 mulatos y 2 negros, todos con sus señoras, entre las que no había ninguna mujer de pura sangre española, y 22 niños que eran los hijos de estas familias. También vino un chino de Manila casado con una niña de 12
12 años, que esto no se sabe muy bien dónde madre mía. meterle, ¿no? Si la niña era niña Sí, ya. sí, o claro. era O señora. esposa, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, no, o sea, que ya cuestión era aquello. Estas 11 familias llegaron desde las zonas más chungas de Nueva España y formaron una primera población que, como estamos viendo, era fundamentalmente mestiza, que es lo que siempre ha tenido la parte esta del Imperio Español. Que nos guste o no, éramos mestizos. La misión de San Gabriel queda hoy cerca del famoso cartelito de Hollywood, en un barrio de Los Ángeles, controlado por la comunidad china. Sí. La ciudad se ha ido comiendo poco a poco sus huertas, sus edificios, sus corrales. Aquí donde la veis, tan menguada, San Gabriel es la verdadera semilla de la ciudad. La fundaron los franciscanos varios años antes que el pueblo de Los Ángeles, cuando todo esto era un bosque de robles. Yo me acuerdo del bosque de robles. Estabas ahí con el Estaba oso allí. yogi. Sí, sí. Es la cuarta misión de California, otro hito histórico nacional. El patio interior es un laberinto de esculturas y plantas que hay que ir esquivando para no tropezar. La iglesia se ha restaurado y le han añadido un museo y un teatrito. Se conserva una tumba en memoria de Antonio, primer indio enterrado en este cementerio. El indio Antonio. El indio Antonio. Claro, es conocido por todos. ¿A quién no le va a gustar? Lo de los indios costó bastante. Según uno de los frailes, al principio se prodigaron tan poco que durante unos meses apenas vieron un solo indio. Y dice que se trasladaron a otro punto muy alejado de nosotros. O sea que los indios huían de Uy, los frailes. sí, No me lo extraña. veían nada claro. Total. No, los Esa indios. vida austera no les gustaba. No, no. Si es verdad lo que se cuenta, un buen día llegó un grupo de indios cabreados en son de guerra. En mitad del intercambio de flechazos y arcabuzazos, uno de los frailes sacó un cuadro de la Dolorosa. Ah, sí, de pronto. Lo levantó por encima de la cabeza y se obró el milagro. Los indios fliparon con la imagen, tiraron sus arcos y se rindieron. ¡Hala! Sin comerlo ni beberlo, la Virgen fue la mejor evangelizadora de los indios de San Gabriel. Al de la Virgen. No está mal, ¿eh? Nada mal. Le cogieron tanto cariño que el pueblo perdió su identidad y ha pasado a la historia como los gabrielinos. Que es verdad que tú lees la lista de indios de California y son los mojados, los jajapoki, los toco y los gabrielinos, ¿no? Qué monos. Qué bueno. Y el indio Antonio. Sí, Antonio, gabrielinos. Otra cara de la moneda la puso una hechicera que se rebeló contra los frailes de San Gabriel, diciendo que los odiaba por vivir aquí, en mi suelo natal, por invadir las tierras de mis padres. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con la hechicera. Sí, Con la sí. hechicera. Ya vamos viendo que aquí en California cada cual tenía sus propios intereses. Los frailes hablan de conquista espiritual, o sea, de convertir a los indios. Hablaban menos de sacar rentabilidad a sus misiones, pero se las sacaban. Los militares eran más de asegurar la conquista territorial por las buenas o por las malas. Las autoridades daban una de cal y otra de arena, una de misión y otra de presidio, una de frailes y otra de soldados, una de Padre Nuestro y otra de apunte en fuego. Su objetivo nunca lo sabremos porque al fin y al cabo eran políticos, así que a saber qué tenía en la cabeza. Luego estaban los colonos que querían ganarse la vida honradamente y que los dejara en paz, fundamentalmente. Y los aventureros sin escrúpulos, que de esto siempre ha habido en todas partes, que querían hacerse ricos lo más rápidamente posible. También vamos viendo que la ocupación española cabreó bastante a los indios y cada uno reaccionó según sus propios intereses y como buenamente pudo. Unos estaban hartos de pasar hambre y frío y se sometieron más o menos voluntariamente al bautizo, al trabajo en el campo y a la vida sedentaria de las misiones. Otros se limitaron a acercarse con curiosidad a las costumbres, las tradiciones y la forma de vida españolas, incorporando lo que les gustaba y rechazando lo que no compartían, mientras intentaban conservar sus propias costumbres, sus tradiciones y su forma de vida. Otros no sabían qué hacer y se quedaron quietos o cambiaron de idea, de bando, de actitud una y otra vez. Se quedaron como un conejo en la medreita. Claro, ¿no? sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Ahora, pasa ¿qué aquí? hacemos? Y otros, los más cabreados, sentían con razón que les estaban robando. Estos son los que se enfrentaron a los españoles. Por una lógica purita de acción-reacción, cuando los indios atacaban, las autoridades militares españolas tiraban de represión. La victoria permitía legitimar las tierras ocupadas a los indios. Y aquí es donde tenemos el lío. A ver. Porque aquí no hay ni buenos ni malos. No todo es blanco o negro. Ojalá fuera tan fácil. A mí Ojalá. me encantaría, ¿no? Saber, estos son los buenos, estos son los malos. No, Claro. es que no. Aquí cada uno de los protagonistas tenía sus propias razones, sus propios motivos, sus propias
varias motivaciones. Los misioneros y los indios bautizados, los rancheros y los trabajadores indios, los que no tenían escrúpulos y los que no sabían qué hacer, los soldados y los guerreros insumisos. Todos hicieron lo que buenamente pudieron con sus vidas y todos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pues así es la vida. Claro. La historia es así de chunga, imprevisible y compleja porque está forjada a base de decisiones personales de mucha gente. Y entender este proceso me parece mucho más interesante que andar a vueltas con el orgullo patrio o con la culpa histórica que al fin y al cabo no te llevan a ninguna parte. Pues bien porque dicho. aparte, y todavía no sabían que estábamos montados en una bola a 1000 kilómetros por hora alrededor del Sol en mitad de un universo infinito. Además. Claro, sin saber eso, pues cada uno diría, yo tengo razón. Que hacían lo que podían, básicamente. Y haciendo lo que podemos cada uno, pues vamos construyendo la historia, ¿no? Pues tirando, así es. Buen día llegó a la misión de San Diego un tal Juan Bautista de Anza. Oye, un crack. Sí. Venía desde lo que hoy es Arizona, siguiendo una nueva ruta terrestre que acababa de estrenar. Cuando Anza tenía 3 años, resulta que papá Anza intentó abrir esta misma ruta hacia California y murió en el intento luchando con los apaches y el niño se quedó con el run run. ¿Cómo los apaches? Claro que sí, los españoles ya se enfrentaron a los apaches mucho antes de que se inventaran los vaqueros, David. No. Bueno, pues este niño, ya de mayor, heredó el proyecto de papá en un momento perfecto para intentarlo. Sabía que se estaban levantando los primeros presidios y las primeras misiones. Sabía que el abastecimiento por el mar era un desastre, Pues que los vientos y las tormentas del Pacífico complicaban mucho la navegación y sabía que los suministros llegaban tarde y mal. Así, ¿qué hizo nuestro amigo? Pues se lió la manta a la cabeza. Salió de Arizona con 20 soldados, 11 sirvientes, 2 frailes, 35 mulas, 75 vacas, como los vaqueros, y 140 caballos, de estos que los españoles habían metido en América. Bueno, pues con todo esto salió, dio un rodeo de unos 850 kilómetros para esquivar el desierto de Sonora sin que le vieran los apaches. Muy bien. Que él ya sabía que eran chungos. Consiguió cruzar el río Colorado. El río Colorado. Sí. Atravesó Sierra Nevada. Sierra Nevada. La de la fiebre del oro. Y llegó a San Gabriel. Tardó 74 días y solo necesitó 23 para volver. Oye, Prueba superada. Resulta que Anza había encontrado un camino seguro, con agua suficiente que permitía llevar suministros con regularidad a California y una ruta que permitía dar un impulso a la colonización. claro. Por la ruta de Anza empezaron a llegar a San Gabriel colonos a chorrón, tropas y ganado. Y empezó esto al chup chup. La población de California pues empezó a crecer. Claro. Aunque la Odisea de Anza es un historión poco conocido en España, en Estados Unidos lo consideran un hito nacional. Hombre. Y hoy esta ruta se llama Sendero Histórico Nacional Juan Bautista de Anza. Todo Toma eso. ya. Recorre 1.950 kilómetros desde Arizona hasta San Francisco y desde San Gabriel coincide con el Camino Real. Ah, muy bien. La misión de San Gabriel se convirtió en la más próspera de California. Era el orgullo de las misiones. Tenía buenas cosechas, el récord de indios bautizados, que esto era muy importante, y el viñedo más grande de California. Los frailes de San Gabriel se empeñaron en hacer vino. Para consagrar, eso sí, el mejor vino de la zona. Y a lo tonto, introdujeron en Estados Unidos el cultivo de la vid y la cultura del vino. Y mira la que han liado los californianos con sus vinos. Mira. ¡Hala! En el Valle de San Fernando, mi valle, Sí. Tu están valle. las sedes de Warner, de Disney y de Universal. Ni tan mal. Y si la buscamos bien, podemos encontrar la misión de San Fernando, rey de España. Está muy reconstruida. Durante la fiebre del oro, los buscavidas destrozaron la iglesia buscando el tesoro de los frailes. Tiene un convento que es la estructura de adobe más grande de California. En el patio central se llegaron a celebrar corridas de toros. Anda. Aquí dentro. Por ejemplo. ¡Ole, venga! Ole. Y una iglesia y un cementerio donde están enterrados Bob Hope, el cómico, y Richie Valens, el de la Bamba. El de la Ah, qué Bamba. bueno. Qué peliculón, ¿eh? La Bamba. Buenísima, la Bamba, sí. La Bamba. En la historia en ruta por el Camino Real de California, cruzamos el condado de Santa Bárbara por el Valle de Santa Inés. ¿Cómo resuenan estos nombres? Es una de las zonas vinícolas más importantes de California. Y ojo que California produce el 90% del vino de los Estados Unidos. En el Valle de Santa Inés hay más de 100 bodegas en medio de un paisaje bucólico. Es el escenario perfecto de Entre Copas. La peli. La peli de Alexander Payne que ganó el Oscar al mejor guión adaptado en 2004. Dos
cuarentones, Paul Giamatti y su colega se vienen una semana a este valle. Él quiere olvidar a su exesposa y el colega, que se casa a la vuelta, quiere disfrutar de su último bocado de libertad. Por el camino flipan con el paisaje, comen de maravilla y beben mucho los estupendos vinos de la zona. Como en toda buena comedia, se enamoran, fracasan y se enfrentan a sus propios fantasmas. Peliculón de tarde de domingo para preparar un viaje inolvidable por las bodegas y los viñedos de Santa Inés. En San Simeón, sobre una colina con vistas al Pacífico, llegamos a Hearst Castle. Qué bien pronunciado. Sí, Muy madre. bien pronunciado. Se ve que aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel. Puedo seguir, ¿eh? Sí, La sí. casa museo de William Randolph Hearst. El casoplón del magnate de la prensa amarilla. Anda. Con su pastuza, su incontinencia coleccionista, su mal gusto de nuevo rico y su avidez de prestigio, Hearst había expoliado Europa. Anda. Sí. Había comprado a trozos o enteros palacios, abadías y conventos. Ay, madre. Los desmontó, los numeró ladrillo a ladrillo, se los trajo a través del océano y los reconstruyó aquí. Qué señor más raro. La responsable del diseño final fue Julia Morgan, la primera mujer arquitecta licenciada en California. Nada mal. Julia consiguió integrar todo este botín. Hizo un pastiche ecléctico de jardines paisajísticos, esculturas clásicas, sarcófagos, cuadros, escalinatas, tapices medievales, estanques, fuentes, una piscina romana, ¡Qué estrés! techos de madera, sala de cine, una verja de hierro de un convento español del siglo XVI, Por Dios. más de 50 dormitorios, momias egipcias, 2 torres con 36 campanas, un tímpano gótico con la Virgen y el Niño, ¡Qué estrés! aeródromo, plantas exóticas, coches de lujo, la auténtica cama de Richelieu, Auténtica. un mosaico de Pompeya, el yate atracado en el embarcadero privado de su playa privada y el zoológico privado más grande del mundo. Agotaos, nos ha dejado Julia. Todavía puede verse, Dios. si tienes suerte, algunas cebras pastando. O sea, es que lo tiene Pero esta todo. señora, Lo tiene todo. todo. Madre mía, vaya... Se quedó tan ancha. Tiene curiosidad, la verdad. El resultado es la horterada maravillosa y kitsch que inspiró Xanadu, la mansión de Ciudadano Kane, de Orson Welles. Fíjate que lo que veíamos en Ciudadano Kane es verdad. Qué es bueno, esto. claro. Madre mía. El nombre oficial del Hearst Castle era la Cuesta Encantada. Ah. Hearst lo llamaba sencillamente el rancho. Yo también, que más fácil para mí, ¿no? Entre los años 20 y 40, Hearst y su amante Marion Davies organizaron aquí los mejores saraos de California. Aunque dicen, aquí se comía mucho, pero se bebía poco. Anda. Marion era alcohólica y bastante dada a montar espectáculos lamentables delante de los invitados. Así que Hearst prohibió el alcohol. Pues muy bien. Si alguien traía una botella así un poco de Strangis, lo echaban sin miramientos. Por aquí pasó la florinata de Hollywood. Chaplin, los hermanos Marx, Greta Garbo, Cary Grant, Joan Crawford, Gloria Swanson. También vino el presidente Franklin Roosevelt y Winston Churchill, que escribió aquí varios ensayos. Si los Hearst no te invitaban, pues sí, mira, es que no eran nadie. Claro. Y es un castillo de cine. Kubrick lo convirtió en una villa romana para rodar algunas secuencias de Espartaco. ¡Hala! Lady Gaga rodó aquí el videoclip de Guy. Y el comedor es una fantasía delirante que inspiró el comedor de Hogwarts, el de la saga de Harry Potter. Fíjate. Humberto Eco habla de desatinada abundancia, aunque reconoce que tiene su sabor salvaje, su tristeza patética, su bárbara grandeza. Madre. Y le inquieta el temor de ser presa de la fascinación de esta jungla de bellezas venerables. Que también está muy bien definido, porque es verdad que es una cosa muy hortera, Pues sí, pero al mismo tiempo es... Estás viendo la historia ahí delante de tus ojos. Sí, es como un reconstruido. Sí, sí, Más maravilloso. es más o menos Sí, o sí, algo. no, Aquí más es más, desde luego. Un museo ahí todo es, no sé, Todo. hecho una especie de tortilla. Sí. Uno de sus biógrafos dice que el castillo es una combinación de palacio y museo como no se veía desde la época de los Medici. Nada menos. Incluso hay quien dice que es el lugar más hermoso del mundo. Para gustos, los colores. Desde luego. En la
Historia en Ruta llegamos a Monterrey, la primera capital de California, una población encantadora que los yanquis escriben con una sola R. Monterrey. De Monterrey. Monterrey. Se han montado una ruta de la historia. Es un paseo de 3 kilómetros por el casco antiguo, en el que podemos ver pues, un montón de edificios de adobe y ladrillo del siglo XIX, una antigua estación ballenera y el primer teatro de California. El primer español que llegó a Monterrey fue un tal Sebastián Vizcaíno, en tiempos de Felipe III. Lo mandó para allá Gaspar de Zúñiga, virrey de Nueva España y conde de Monterrey. Cuando navegando, Vizcaíno llegó a esta bahía y vio que lo tenía todo para ser un puerto natural espléndido, bajó a tierra, levantó un pequeño embarcadero y lo llamó Monterrey, por el virrey. Menudo pelota. Se peleó con los vientos en contra, con el escorbuto que se llevó casi toda la tripulación y se volvió. Y por el camino hizo 36 planos bastante precisos de casi toda la costa californiana. Y los mandamases volvieron a aparcar la ocupación de la Alta California. Estamos hablando del tiempo de Felipe III y ahí se quedó aparcado hasta Carlos III. Ahí se quedó. De tercero en tercero. Bueno, 150 años después, ya en tiempos de Carlos III, Gaspar de Portolá se volvió loco buscando la bahía de Monterrey. Estuvo a punto de tirar la toalla varias veces. Llegó a pensar que aquello era una leyenda urbana. Se peleó con los vientos, como todos los navegantes. Pasó muchas fatiguitas, como todos los que iban por ahí. Perdió a la mitad de sus hombres, como todas las expediciones. Y así, hasta que por fin lo encontró. ¡Ole! Encontró la bahía de Monterrey, bravo por él. Reconstruyó el embarcadero de Vizcaíno y levantó un presidio para protegerlo. Era el segundo fuerte militar español en California. Cuando todo estaba controlado, Portolá tomó posesión de esta tierra en nombre de Carlos III, levantando el estandarte real, arrancando hierbas, removiendo piedras y demás ceremonias del derecho. Y ala, asunto resuelto. Asunto resuelto. De aquel presidio solo queda la capilla de tiempos de Carlos IV, que hoy es la Catedral de San Carlos Borromeo. Es el primer edificio de piedra de California, la única iglesia estadounidense que no ha dejado nunca de dar misas desde el siglo XVIII y la catedral católica más pequeña de Estados Unidos. Se conserva porque después de la independencia de México, que se quedaron con todo esto, pues la dejaron aquí como recuerdo de la victoria sobre los españoles. Dejadme que os lleve a la 17-Mile Drive. Por favor, llévanos. Vale, con ese nombre y esa Yo voy. pronunciación voy de cabeza. Una carretera espectacular que cruza una zona de casoplones, campos de golf y playas privadas. Entre otros lugares, pasamos por la Spanish Bay, el lugar donde Portolá tocó tierra por primera vez, y por un refugio natural de leones marinos. Muy bien. Y por el ciprés solitario, colgado de una roca y mirando al mar desde hace más de 250 años. Fíjate. Y así llegamos a Carmel by the Sea, un pueblecito que parece un club de campo. ¿Verdad? Hay tiendas de marca, restaurantes caros, señoras con Pamela y descapotables eléctricos. Está muy Lo chulo tiene decir, todo. lo tiene Sí. todo. Y os traigo a la misión San Carlos Borromeo de Carmelo, más conocida como Carmel, la segunda misión de California, otro hito histórico nacional. Una de las misiones más coquetas y más llena de huellas de junípero, la cruz del patio que nos recuerda que Junípero puso aquí la misión. El jardín de Serra donde rezaba Junípero, su celda, austera, fría, pequeña, con su mesa, su silla, su arcón y su catre de madera. Y ya. Nada más. Madre. Aquí vivió y aquí murió Junípero a los 70 años. Oh. Y aquí está enterrado en una capilla bajo el altar mayor. Su mausoleo tiene una escultura funeraria que representa el cadáver de Junípero y velándolo a su cabecera uno de sus compilloguis franciscanos. Monísimos. Están buenísimos ahí. Buenísimos Sí, sí. están. Y os recomiendo para entretener la visita buscar la tumba del viejo Gabriel, un indio bautizado que pasó aquí toda su vida. Sobrevivió a 7 esposas y nunca dejó de fumar. Si las fechas de su lápida son ciertas, vivió 151 años. Vamos a ver. Fumándose 4 cajetillas de Marlboro. El colega Gabriel. Qué grande. En realidad, Junípero fundó la misión de San Carlos Borromeo en Monterrey. Pero 2 años después, cuando la ciudad fue creciendo, Junípero se dio cuenta de que Monterrey molaba y tal, que el puerto estaba guay donde estaba y el presidio protegiendo el puerto, fenomenal. Pero no nos engañemos, Junípero tenía un carácter explosivo y empezó a tener movidas con los soldados que andaban a la caza de la India, con los colonos que se pasaban todo el día jugando a las cartas y con el nuevo
gobernador, un tal Pedro Fagés, un tipo corrupto, autoritario y poco amigo de los frailes. Vaya por Dios. Fagés se convirtió en el archienemigo de Junípero. Le hacía la vida imposible, trataba a los franciscanos como si fueran sus soldados y llevaba fatal que anduvieran bautizando a tanto indio que les tenían que dar de comer a todos y los suministros no llegaban. Así que Junípero se hartó de él, se fue con la música sacra a otra parte y se trajo la misión aquí, a 2 leguas al norte de Monterrey, separada del mundanal Ruido, aquí al Carmel. Era la misión preferida de Junípero y la convirtió en el cuartel general de las misiones de la Alta California. Y como vio que Fagés seguía dándole guerra, Junípero, que tenía 60 años y todavía tenía ganas de mambo, se pegó un viaje de más de 7.000 kilómetros ida y vuelta y se plantó en Ciudad de México a ver al virrey para quejarse de Fagés y de paso darle un informe con sus ideas que ha pasado a la historia como la representación. Una lista con 32 sugerencias para colonizar California, entre otras que diera a los misioneros poder absoluto para gobernar, controlar y educar a los indios bautizados, que ayudara a las misiones a vivir de lo que sacaban de la agricultura y la ganadería, es decir, que les diera medios, que animara a las familias cristianas a que fueran para allá de colonos y que despidiera a los soldados que daban mal ejemplo, empezando por Fagés, el maldito Fagés. El virrey se lo compró todo y le dio 12.000 pesos por las molestias. Junípero se volvió a Carmel y nada más llegar mandó a Fagés de vuelta a casa. Así se las gastaba este señor, que tenía mucho carácter y las ideas clarísimas. Hacemos una paradita para cinéfilos. Venga. La misión de San Juan Bautista, a unos 30 kilómetros de Salinas y a 3/4 de hora de San José. Si al llegar te suena, es que Hitchcock rodó la secuencia final de Vértigo. Eso sí, no busques la Torre del Campanario porque era un decorado que no tiene nada que ver con la de aquí. O sea, lo más importante que es cuando se cae Kim Novak por ese campanario, eso es mentira. Eso es mentira. Todo lo demás, Cartón piedra. Pero bueno. Solo por pasear por los mismos lugares en que estuvieron Kim Novak y James Stewart, la visita merece la pena. Hombre. Pues sí. Piano, piano, llegamos a San José, el primer asentamiento español de California consagrado a la Virgen de Guadalupe, nada menos. Fue durante 3 años la primera capital del estado de California. Wow. Hoy es una ciudad vital y acogedora, una de las ciudades más importantes de California y uno de los principales núcleos urbanos de Silicon Valley. Aquí están las sedes de Cisco, PayPal o eBay. Menudo cisco. La Universidad de Stanford y el Museo Tecnológico de Innovación. Wow. Y a pesar de todo, San José siempre estará a la sombra de San Francisco. No sé por qué, madre mía. Bueno, y ojo a la Winchester Mystery Museum, una mansión desquiciada, desconcertante y descomunal. Un auténtico laberinto de 8 plantas con pasillos sinuosos, más de 5.000 puertas y ventanas, de las que muchas no llevan a ningún sitio. 160 espacios diferentes, ¿Qué es esta? 40 dormitorios, 47 chimeneas, una de ellas de 6 plantas de altura, 6 cocinas, 17 cuartos de baño, salones a chorrón, 3 ascensores y 40 escaleras con alguna que acaba en el techo. O sea, que no da tampoco a ningún lado. Pero. Es probablemente la casa más rara, pero rara del mundo. Hombre, sí, probablemente. Pasada. ¿Qué es esto? La construyó a finales del 19 Sarah Winchester, viuda del heredero del inventor del Winchester 73, el rifle que conquistó el oeste. Wow. Un rifle de repetición capaz de disparar 15 balas en 10 segundos. Ojo, la pobre Sarah pasó 38 años construyendo esta locura, hasta que murió, básicamente, a los 82 años. Y se gastó más de $20 millones. Joder, Madre que había mía. ganado con las balas. Claro. Todo empezó con una mala racha. Así, o sea, esto tiene historia. Una mala racha. Bueno, resulta que su única hija murió siendo un bebé y poco después su marido William Winchester pues pilló una tuberculosis con 43 años y se fue al corral de los quietos. Ay, pobre. Sí, bueno, pues resulta que un medium olió la presa. Fue a ver a Sarah, la puso en contacto con su difunto esposo y el señor Winchester le dijo que la familia estaba maldita. No. Sí, que ella tenía que pagar las culpas de los Winchester. Claro, me haber matado con tanto Winchester. Claro. Gente. Este medium le dijo que la
perseguirían eternamente los espíritus de los miles de indios, soldados y demás muertis por culpa de un Winchester 73. Ay, ¡Qué estrés! Mucho cadáver. Claro, y que para despistarlos pues tenía que mudarse a California y construir una casa que los mantuviera a raya. Oye, dicho y hecho, Sara se vino a San José, compró una casita de 8 habitaciones y empezó con las reformas. Oye, y ya no paró. Empezó a ampliar, laberinto va, laberinto viene, y mientras no terminara la casa, los fantasmas cabreados no podrían vengarse. Así los tenían Por entretenidos esto. a los fantasmas. Era por esto. O sea, que murió en mitad de unas obras eternas. Fíjate, claro. Mola, mola, ¿verdad? Hombre. Toda esta historia alucinante. Total. Bueno, pues resulta que la maldición de Winchester es mentira. ¿Pero qué dices? Es una leyenda. Anda ya. Es un cuento inventado por un tal John H. Brown, el tipo que compró la casa cuando a Sara le dio por morirse, para convertirla en una atracción. Anda, mírale qué listo. La llamó Winchester Mystery House. Se sacó de la manga la historia de los fantasmas y empezó a cobrar la entrada. Él O sea, esa es la historia. Claro, qué mamón. Esto es storytelling 100%. y además son Muy tonterías. típico de los americanos inventarse estas movidas para que compren entradas. Claro. Los visitantes llegaron en manada y fueron añadiendo al relato detalles sobrenaturales. El cine y el mundo del misterio hicieron lo demás. Y la leyenda fue creciendo y creciendo hasta ahora. Que a lo mejor lo de los fantasmas es verdad, ojo. O sea, dejamos la puerta Por si abierta, acaso, por por si si acaso. acaso. Pero lo más probable es que Sara, sencillamente, tuviera una enfermedad mental. Y el dinero por castigo. Total. Tenía mucho tiempo libre y mucha Y pasta. mucha para pasta, gastar. sobre Y todo la mucha cabeza pasta. regular. En la historia en ruta llegamos a San Francisco, la joya de la corona. Oh. La ciudad que lleva el nombre del fundador de los franciscanos, una de las más emblemáticas y con más personalidad del mundo, archiconocida gracias al cine. El Golden Gate, los tranvías, esas calles empinadas, Alcatraz. Es la segunda ciudad estadounidense con mejor calidad de vida, después de Honolulu. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. La bahía de San Francisco se descubrió de chiripa. ¿Ah, sí? Sí, ni Cabrillo, ni Vizcaíno, ni ninguna expedición marina la habían encontrado. Hasta que durante la Santa Expedición, en uno de estos viajes fallidos, Gaspar de Portola salió a buscar la bahía de Monterrey. Oye, se la pasaron sin verla. Y cuando ya estaban pensando en volverse con las manos vacías, unos soldados que salían a cazar se subieron a un cerro y oye, que desde allí la vieron la bahía. Bueno, es tan grande que uno de los pioneros la llamó Puerto de Puertos. Y otro dijo que Caben todos los navíos de nuestro monarca católico y los de toda Europa. fíjate si era grande. Sí. Portola la llamó por fin San Francisco. Bernardo de Gálvez había prohibido que se pusiera el nombre del santo a ningún sitio. Si San Francisco quiere su misión, que haga que se encuentre un buen puerto y se le pondrá. Y oye, se lo pusieron. La ciudad nació 7 años después gracias a la ruta abierta por Juan Bautista Anza, el del Sendero Histórico Nacional. Anza hizo un segundo viaje a California acompañado por un ejército con sargento, 10 soldados veteranos y 20 recién llegados, escoltando una caravana con más de 100 familiares de la tropa, otras 7 familias de colonos, un puñado de vaqueros, 20 arrieros, 2 franciscanos que no podían faltar en ninguna expedición que se preciara y más de 1000 animales, mulas, caballos y bueyes. En total 240 personas, matrimonios jóvenes, pobres como ratas, atraídas por los incentivos tal que un gabán de piel de 7 capas. Fíjate. Y todos los inventos conocidos en la época desde sartenes a cuadernos en blanco, decían entonces. La caravana llegó a la bahía de San Francisco con 3 bebés recién nacidos y una sola muerte, y una de las madres que murió durante el parto. Lo primero que hicieron fue levantar el Real Presidio de San Francisco para proteger y asegurar la zona. Esta primera versión era el típico fuerte de película del oeste con empalizadas de madera. Tomaron posesión de estas tierras en nombre de Carlos III con misa solemne, te deum, disparos de cañón, tiros de fusil y comilona. Todo. Y ala, la bahía de San Francisco pasó a ser tierra española. Este presidio marcó el límite norte de la presencia militar española en América, como si fuera un, ala, hasta aquí hemos llegado. La misión, en medio de la ciudad, es uno de los edificios más antiguos de San Francisco. Es otro hito histórico nacional. Otro. Llevamos unos cuantos ya. Pasa por una cascoporro. La fundaron los franciscanos poco después de levantar el presidio. Como estaba a orillas del río de Nuestra Señora de los Dolores, todo el mundo la conoce como Misión Dolores. Oh.
Alrededor de la misión y del poblado de colonos y del presidio fue naciendo la ciudad de San Francisco. Casualmente, el mismo año de la fundación, en la costa este, en Filadelfia, un 4 de julio, se publicó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Que si no habéis oído la ruta que hicimos por la Declaración de Independencia, pues ya Pues está tardando, que hombre, contamos todo esto. a buscar. Mucho más tarde llegó la independencia de México y años después la Guerra Mexicano-Estadounidense y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que California cambió de propietarios. Sí, que pasó de España a México, de México a Estados Unidos. Eso es. Y también pasó por aquí un virus muy malo, la fiebre del oro. ¡Uy, qué fiebre! Sí, que transformó para siempre la vida californiana. Y hubo un terremoto malísimo que devastó la ciudad. Y la Segunda Guerra Mundial convirtió a San Francisco en el puerto en el que embarcaron miles de jovencitos destinados a la batalla del Pacífico. Y llegó también el verano del amor y los movimientos a favor de los derechos de los homosexuales y los rascacielos y las películas. Y todo empezó con aquella caravana de españoles. Por eso, todos los años, a finales de junio, los descendientes de las familias españolas que participaron en aquella caravana se ponen trajes de época, agitan sus estandartes, porque quieren que todo el mundo sepa que ellos fundaron San Francisco y olé. Claro que sí. Claro. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Fernando Gil. Muchísimas gracias. Ay, Fernando, nosotros. ¿cómo lo hemos pasado? Oye, Cuánto qué he bien aprendido. pronuncias y con qué Claro, es que cosas Oye, pones. que Cuando gana- interpretas a Lope de Vega en el teatro, se te queda esta cosa, así Esta como cosa. de vocalizar. Y que dan ganas de ir a los sitios solo porque los has contado tú, madre mía. Vamos, ese vamos. vozarrón. Qué locura. Juan Carlos Fernández y Juan Aranaz están tocando las campanas del camino a ver si a campanazos consiguen enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos silbando por lo bajín y las canciones de los Beach Boys, soñando con meter las zarpas en el asfalto del Paseo de las Estrellas de Hollywood y perdidos en los recovecos Perdidos. de la fiebre del oro, Esther Sánchez y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.